Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, hoy en su edición primera de la semana, aunque os recuerdo que estamos de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la tarde, los lunes y los viernes con mi compañero David Morales, y martes y miércoles y jueves os acompaño yo pues con un magazine también, pues en sus ediciones de martes, miércoles y jueves con secciones muy variadas, un poquito de actualidad, entretenimiento, cultura, música, la música es muy importante en este programa. Y hoy vamos a empezar con un invitado que lo tenemos al otro lado de la pantalla. Vamos a establecer conexión por videollamada con Robert Pujol. Él es un artista catalán que forma parte del grupo, del dúo Elma. Ahora nos contará un poquito cómo se ha llegado, ¿no?, a la creación de este dúo, porque realmente el origen de esta formación era un grupo de 7 componentes. Bueno, Robert, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa a través de esta conexión. Hola, buenas tardes. Todo un placer. Bueno, estás ahora mismo de promoción junto a la otra parte de este dúo, de este grupo, Frances, que además es tu primo, ¿verdad? Sí, Estáis promocionando este single que además, fíjate, ¿no?, en el mes de noviembre, mes en el que se conmemora, ¿no?, esa lucha, ese día contra la violencia de género, pues vosotros tenéis este tema que precisamente habla de eso, ¿no?, de los malos tratos, de la violencia machista, la violencia de género. Ahora hablaremos un poquito de ese single que está ahora mismo, como digo, en promoción, pero cuéntame un poquito cómo nace vuestro proyecto musical, porque yo tengo por ahí en vuestra biografía que primero fuisteis 7 componentes y os llamabais El Mafio, ¿no? Bien, sí, te has informado bien, ¿eh? A ver, Sí. cuéntame. Eh, la verdad es que sí, antes éramos un grupo de 7, cuando empezábamos, ¿no?, a hacer música con un grupo de amigos, a pasarlo bien, simplemente a disfrutar de esto, ¿no?, de la música. Y nos llevábamos El Mafio, y al final, pues bueno, por circunstancias, por trabajo, por todo, nos fuimos separando, y al final quedamos mi primo francés Sí. y yo, y al final nos quedamos con la mitad del nombre del Mafio, con Elma. Elma, y ahí vuestro nombre artístico ahora, Elma, ¿no? Y los temas siempre los compones tú, ¿no, Robert? Sí, bueno, nos juntamos, como todo queda en familia, nos juntamos los dos, y nos ponemos a componer los dos. Él toca la guitarra, y al final, pues bueno, él saca los acordes y yo voy sacando un poquito la melodía, y a partir de aquí, bueno, y va saliendo la letra. O a veces tenemos una letra, y después de tener la letra le ponemos música. Cuéntame cómo ha sido la composición de este tema, de este single de Solo Pido, que es un deseo que tenéis como formación musical, un deseo que tenéis para la sociedad, ¿no? Sí, Solo Pido no deja de ser esto, ¿no? Un deseo que tenemos de intentar concienciar a la sociedad de que este problema, de la violencia de género, existe, y que nosotros queríamos dar a través de la música, ¿no? Este mensaje de intentar dar la máxima visualización a esta lucha por esta lacra social. Y Solo Pido nace así, a partir de noticias que se van viendo, ¿no? De hace ya años, que al final te cansas, ¿no? Necesitas desfogarte, y Solo Pido sale así, ¿no? De un enfado, que me puse a escribir la letra, y al final encontramos, ¿no?, esta melodía que bueno, yo creo que nos hace contar la historia, un poquito mejor. Hablando de historia, habéis grabado un videoclip pues para promocionar e ilustrar con imágenes vuestro tema, vuestro sencillo, y es un videoclip, pues yo creo que con una estética muy cuidada, muy bonito, muy elegante. Hay una coreografía, se os ve a vosotros, pues ahí creo que tu primo, ¿no?, en la guitarra, tú Sí, sí. cantando, y luego esa bailarina, ¿no?, en una especie como de almacén, garaje. Cuéntame cómo ha sido el rodaje, la filmación de ese videoclip, y me imagino que orgulloso, ¿no?, que satisfecho del resultado, porque es muy bonito, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que sí, que ha sido todo, ha sido un proceso muy largo, que teníamos muchas ganas de hacerlo bien, de la mejor forma, con nuestros recursos, y que al final, contactas con gente que trabaja muy bien, gente espectacular, que lo vive mucho, y que te ayuda un montón, y al final sale este resultado, ¿no? Queríamos esto, ¿no? Un videoclip que reflejara, a través del movimiento de una bailarina,
todas estas frases que decimos en la canción de Solo Pido. Y yo creo que la bailarina, que la nombro desde aquí, que le mando un abrazo a Verónica Hernández, la ha clavado, ¿no? Nos encantó cómo actuaba, nos encantó su mirada, cómo interpretaba. Y al final muy contentos con todo esto, ¿no? Con este videoclip. Y al final sí, queríamos un sitio así grande, un poco oscuro, ¿no? Para que la canción se reflejara más, ¿no? en las imágenes. Y elegimos una nave así bastante grande. Ajá. Pues tendremos oportunidad de ver íntegro el videoclip en cuanto terminemos la charla, la entrevista con Robert. Esto es una balada, pero vosotros también tocáis otros géneros, ¿no? Como por ejemplo la rumba, también el rock, el reggae. Bueno, un poquito variado, ¿no? No os gusta encasillaros en un único género. No, bueno, somos bastante inquietos, ¿no? Tenemos bastantes referentes y nos gusta esto, ¿no? También no centrarnos solo en un estilo, sino que también mezclarlos. Nuestros referentes van muy por aquí también, ¿no? Que son sobre todo Estopa, que intenta mezclar la rumba con el rock, ¿no? Que, bueno, que mezclan. Lo hacen, sí. Desde hace varios años son muy buenos, buenos referentes, sí. Desde luego. Estopa a mí me gusta mucho. Llevo 5 años que canto canciones de Estopa, así que lo tengo interiorizado muchísimo. Y a la hora de componer, pues bueno, salen estos referentes. Esta canción de Solo Pido es una balada bueno, también tenemos otros referentes como Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, que también sale esta vena más pausada, más poética. Y al final, bueno, cuando compones te vas fijando con estos referentes, pero al final sin dejar de ser tú, ¿no? Es muy importante también ese salto, ¿no?, que habéis dado, ¿no?, de pasar de hacer versiones, que está muy bien, y que el público, pues verdad, que demanda versiones de temas conocidos, de artistas pues que tienen ya un recorrido muy largo, muy amplio, pero que vayáis incorporando como grupo, como dúo, vuestro propio repertorio. Yo lo veo eso muy positivo, y además con temas propios, ¿no?, compuestos por ti en este caso. Pues yo creo que es genial. Oye, antes de despedirnos y de poner íntegro el videoclip de Solo Pido, ¿qué te parece si nos recuerdas cómo podemos localizaros en redes sociales? Y si te parece, incluso después de eso, tú mismo da paso al videoclip, Robert. Ah, pues mira, perfecto. Bueno, el videoclip se puede ver en nuestro canal de YouTube, que es Elma, y ponen la canción de Solo Pido. Nuestras redes sociales son, en Instagram nos llamamos Elma Música, en Facebook también nos puedes encontrar por Elma Oficial, y nada más. Al final son estas, Instagram, Facebook, y luego nuestro canal de YouTube, que también queremos potenciar ya con nuestros propios temas. Y bueno, espero que os guste. Muchas gracias por este ratito, por poner el videoclip. Para nosotros es muy importante dar visibilidad a nuestro trabajo, y de verdad que estamos muy agradecidos. Y nada, espero que os guste. Solo Pido. Solo pido que no te lleves alegrías, solo pido que no te lleves la virtud de esta persona que es capaz de andar sin rumbo siempre que quieras tú. Tantos llantos en la cima, tantas risas en los pies, y no estamos a la altura. Solo vamos del revés. Solo pido, basta. Solo pido, ni una más. Quiero una bonita sonrisa que nos siga hasta el final. Un recuerdo olvidado, un olvido que recordar. Tus sucias manos, ni me mires al pasar, porque no hay que ser valiente, hay que andar en libertad. Que cuando la luna nos mire,
tu objetivo no sea escapar. Solo pido que los dejes ya tranquilos. Solo pido que no te vuelvas a escapar, que sin ti el viento me resopla con ansias de libertad. Buscaremos un lugar donde ser firmes, un rincón donde no haya oscuridad, donde el miedo no es protagonista y predomina sin dudar un despertar. Solo pido, basta, solo pido ni una más. Quiero una bonita sonrisa que nos sigue hasta el final. Un recuerdo olvidado, un olvido que recordar. Quita tus sucias manos, ni me mires al pasar, porque no hay que ser valiente, hay que andar en libertad, que cuando la luna nos mire, tu objetivo no sea escapar. Pues enhorabuena a este grupo, a Robert y a Frances, a Elma, por este single, por este sencillo, Solo Pido, además con un tema comprometido, ¿verdad?, con la violencia de género, con la lucha contra la violencia de género, y un videoclip, pues la verdad que también muy bonito, muy bien hecho. Vamos ahora a saludar al primer invitado aquí en Plato esta tarde. Él es director de la residencia de Cáritas Diocesana El Buen Samaritano. Patricio Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Residencia que se encuentra en el distrito Churriana, sí, y que atiende desde hace, seguro que más de 20 años, ¿no? Sí, sí, ya casi 25 años. Casi 25 años, normalmente a residentes, a pacientes que tienen pues, bueno, una serie de recursos muy limitados, recursos económicos muy limitados, y que son en su mayoría dependientes, ¿no? Sí. ¿Cuántas plazas ahora mismo hay en el Buen Samaritano? Hay 100 plazas para personas mayores con dependencia. La residencia empezó con 52 plazas cuando se llamaban residencias asistidas. Cáritas vio que había personas mayores que tenían que abandonar el hogar, e incluso estando bien, porque cuando ya estaban, como se llamaba entonces, asistidas, no entraban en ninguna residencia. Y entonces Cáritas dijo, no, tenemos que crear la primera residencia que se creó en la provincia de Málaga para personas mayores que se llamaban entonces asistidas, con la idea de que no hubiera que salir de la casa más que cuando fuera necesario, porque las condiciones no te lo permitieran, ¿no? Desde el principio en Cáritas siempre tuvimos claro que la persona mayor donde quiere vivir y si es posible pasar los últimos días es en su propia casa y si es posible rodeado de los seres queridos, ¿no? Es lo idóneo, lo ideal, sí, pero no siempre es posible, ¿verdad? Exactamente. Y vosotros pues venía a cubrir ese vacío, ¿no?, que en estas personas en muchas ocasiones se da de no tener recursos suficientes pues para a lo mejor tener un cuidador o cuidadora en casa, sí, o a lo mejor no, su hogar no está en condiciones óptimas para poder vivir una persona mayor, y al final pues tiene que recurrir en este caso a una residencia pues de Cáritas Diocesana como el Buen Samaritano.
En el caso, hablamos de personas que tienen pensiones, en su mayoría no contributivas, pensiones muy bajas. Vosotros le dejáis incluso un poquito, ¿no?, de esa pensión para sus gastos y el resto, bueno, pues para contribuir, aunque lógicamente no cubre el gasto que implica pues una plaza en una residencia, ¿no? Sí, la residencia tiene un grupo de plazas que están concertadas con la Junta de Andalucía a través de la Ley de la Dependencia. Esto surgió ya en los últimos años y vimos que era una oportunidad también para que personas mayores con escasos recursos pudieran acceder a través de su derecho como ciudadano, que es la Ley de la Dependencia, a entrar en la residencia. Realmente, hoy día, en el conjunto de la residencia de Andalucía, la gran mayoría ya hoy son residencias que entonces llamaban asistidas, ahora se llaman para personas con dependencia, y aproximadamente entre el 65 y el 75% sufren algún tipo de demencia, tipo Alzheimer o algún otro tipo de demencia parecida, ¿no? Esa es la realidad que hoy día se da en la residencia, de gran dependencia y un 65% aproximadamente con Alzheimer o otro tipo de demencia parecida. Durante esta pandemia, pues la residencia habéis tenido una lucha pues titánica, ¿no?, por impedir que el virus entre y en el caso de que hubiera entrado, como es el caso al principio en la primera ola, en el Buen Samaritano ahora nos contará, pues sí que tuvisteis algunos casos, pero ha sido una lucha titánica y además en muchos casos casi en soledad, ¿no?, porque ayuda muy poquita y de hecho durante la pandemia se ha puesto en evidencia, se han puesto sobre las mesas una serie de carencias y de problemas que tienen este tipo de centros, ¿no?, de encontrarse que la sanidad pública apenas mira, ¿no?, apenas fija su atención en que en esos sitios también hay personas que requieren una atención sanitaria y que en este caso solo cubrís vosotros con vuestros propios recursos y vuestro propio personal. Sí, en general en el mundo de la residencia la pandemia ha puesto en evidencia esto que tú comentas, que han saltado las costuras, han puesto en evidencia que el sistema era un sistema que estaba claramente dejado de la sanidad pública. Esto lo reconocen hoy día todas las personas, no solamente en Andalucía, sino en toda España, lo reconocen todos los profesionales y todas las personas que están a cargo de las administraciones públicas, porque esa es la realidad. En el Buen Samaritano te puedo decir que hace más de 20 años que no viene un médico de atención primaria a pasar consulta a las personas mayores, pero no porque, sino porque se ha confiado en el sistema de servicios sociales esa atención sanitaria pública a la que tienen derecho todas las personas mayores por el hecho de ser ciudadanos de nuestro país, ¿no? Esto ha ocasionado que la residencia tenga que contratar enfermeras, médicos en muchos casos, lógicamente con unas condiciones que no son las de la sanidad pública, con lo cual, como es el caso de la residencia nuestra de Cáritas, pues gracias a la gran vocación y el compromiso del personal sanitario de la residencia, pero en otros muchos casos pues son personas que están el mínimo tiempo posible para luego poder irse al SAS, claro, que es donde van a encontrar mayor estabilidad, mayor sueldo y mejores condiciones de vida, ¿no? Esto pues hace que realmente y por lógica la sanidad que se ofrece en la residencia en general, y salvo honrosas excepciones, pues es una sanidad low cost que hace que los servicios que reciben las personas mayores sean peores, por lógica, de los que se recibe en la sanidad pública andaluza. Y además costeándolo doblemente. Por un lado tienen que pagar, aunque sea poco, la plaza de la residencia y el sistema social tiene que pagar estos sueldos a estos sanitarios, cuando en la sanidad pública también tienen derecho a esa misma sanidad, claro, ¿no?, que tendrían en su casa si no estuvieran en una residencia. Y Patricia, esa es la realidad sanitaria, digamos. Esa es la realidad sanitaria, ¿no?, que se vive en los centros geriátricos como el Buen Samaritano. En general, sí. Tú además no solo hablas como director del Buen Samaritano, sino que también eres presidente o portavoz de la Asociación de Residencia No Lucrativa de Andalucía. Sí, se llama Lares Andalucía. ¿Cómo se llama? Lares Andalucía, ¿no?, que son centros geriátricos, residencia no lucrativa. Exactamente, sin ánimo de lucro. Casi todas son de índole religioso, como es Cáritas, que es de la Iglesia de Málaga. Casi todas son de órdenes religiosas, de patronatos vinculados a parroquias, de fundaciones históricas. Las personas que cuando todavía no había ley de dependencia, cuando todavía no se atendía a los mayores, quien hacía esto era la Iglesia, la Orden de San Juan de Dios, bueno, hay residencias que tienen más de 500 años, ¿no? La Ciudad de Los Ángeles. La Ciudad de Los Ángeles. Entonces hay muchísimos ejemplos de que cuando la sociedad todavía no atendía a las personas mayores como necesitaban, pues ya la Iglesia lo hacía, ¿no? Y entonces pues la mayoría son de la Iglesia y son religiosos, son centros religiosos. En la Hermanita de los Pobres, por ejemplo. Efectivamente, muchísimas residencias. La situación ha sido muy dura, y en vuestro caso, por ejemplo, incluso en la primera ola, que vosotros tengáis más o menos conocimiento, porque claro, algunos sí fueron con diagnóstico y otros cuando ya habían fallecido, pues ya no le habían hecho la prueba, ¿no? Porque todo esto ocurrió en marzo y fue muy precipitado. Los análisis se hacían en algunos casos
ya cuando ya habían fallecido algunos posiblemente con síntomas con COVID. O ni eso siquiera. Ni Al eso, principio es que no había para hacer pruebas. Yo creo que esto pilló desprevenido, lógicamente, a todas las personas en general, y eso pues es algo que ha pasado, por supuesto, en el mundo de la residencia, que nosotros el 11 de marzo es cuando empezamos a tener ya conocimiento del primer caso de una persona que no estaba en la residencia, estaba en el hospital por otras razones, de hecho estaba en planta con su familia, Sí. pero ya se puso muy malita, entró en UCI, le hicieron pruebas y ya vieron que era de COVID, y eso fue el 11 de marzo cuando todavía no estaba confinado el país, cuando todavía no empezaban a hablar de mascarilla, empezaban a hablar de medios que lógicamente no teníamos, porque en una residencia hay que recordar que una residencia es un hogar, no es un hospital, con lo cual ni teníamos esos materiales sanitarios de preventivo, ni esa cantidad de gel hidroalcohólico que ahora mismo hay por todos lados, ¿no? ¿Os sentisteis Con lo cual, muy desprotegidos? al principio sí. era muy complicado porque, bueno, tuvimos que ir a comprar mascarillas el fin de semana, que todavía estaban abiertos algunos comercios, donde pilláramos, en comercios orientales, en todos lados, una ola de solidaridad muy grande, que hicieron muchas mascarillas de tela. Bueno, pues era lo que había en ese momento. Nos sentimos sobre todo muy desprotegidos porque realmente era muy difícil poder gestionar esa realidad sanitaria. Es verdad que tuvimos siempre el apoyo de en Málaga existe una unidad de residencia, que es un organismo dentro del distrito sanitario que se encarga de coordinar, digamos, toda la atención que se realiza desde, sobre todo de la gestión, más que desde la atención, pero sí desde la gestión sanitaria en la residencia. Y entonces, pues, rápidamente sí que tuvimos una epidemióloga al día siguiente con que nos estaba diciendo lo que entonces se sabía, ¿no? Las medidas que teníamos que tomar, lo que podíamos hacer, y rápidamente nos pusimos mano a la obra para poder detectar a ver cuántas personas podíamos tener con COVID. Como era al principio sí se hacían pruebas PCR, porque todavía no estaba muy extendido, con lo cual pudimos detectar que teníamos 3 personas que eran positivas en aquel momento. Y algún trabajador que también dio positivo. Y en ese momento ya se aisló, tuvimos que hacer una reconfiguración inmediatamente en el centro, mover a las personas de habitación, con lo complicado que es eso, porque no es como en un hospital que la persona no tiene casi equipaje, ¿no? La persona mayor en una residencia lleva muchos años en una habitación, con sus cosas, es su casa. Entonces hacer traslado de habitaciones, mover a todo el mundo, dedicar una zona de confinamiento, decirle a los mayores que tienen que quedarse en su habitación, las personas mayores viendo todo el día por la televisión que moría gente en residencia. A nivel psicológico, para la gente mayor y especialmente para los que estaban en una residencia, tenía que ser o ha tenido que ser demoledor, pero también para los profesionales que estáis ahí en la residencia, ha tenido que ser muy duro, ¿no? Muy Sí, duro. ha tenido un coste emocional y tiene todavía un coste emocional muy grande. Verdaderamente yo he visto comportamientos heroicos porque cuando he tenido que, como director, además de estar junto a las personas con COVID, como es normal, decirle a auxiliares, a limpiadoras, a enfermeras que tenían que entrar y que a alguna persona le tenía que tocar atender a las personas con COVID, cuando sé que todo el mundo tenemos familia, teníamos miedo como todo el mundo a coger la enfermedad, tampoco sabíamos cómo evolucionaba. Y había personas que decían, Patricio, que estoy dispuesto y dispuesta a entrar a dedicarme yo a las personas con COVID, y verdaderamente he tenido comportamientos heroicos, comportamientos que hoy día pueden parecer más normales, pero que en ese contexto y en ese momento, en los comienzos de la pandemia, verdaderamente a mí me llegaban a emocionar, ¿no? Ver cómo las personas se daban y se ponían al servicio de las personas más necesitadas, más malitas. Pues nosotros tuvimos alguna persona que murió con nosotros sabiendo que tenía COVID y que estuvo con nosotros todo el curso de la enfermedad. Otros muchos, gracias a Dios, que también tuvieron una sintomatología bastante florida, se recuperaron, ¿no? Y siempre había un grupo de personas dispuestas a cuidar. Y eso Ahora es mismo, lo más afortunadamente, tenéis incidencia cero. Ahora mismo sí, esta segunda ola hemos tenido algunos casos aislados que rápidamente se han tratado, la experiencia también nos ha dado un poquito de conocimiento de cómo trabajarlo, pero bueno, estamos con mucho miedo ahora también ante la Navidad y no estamos exentos de que sin saberlo y sin quererlo de pronto pueda encontrarnos con un brote, ¿no? Ya te pregunto también como profesional, ¿no? de este sector de la residencia, de los centros geriátricos. ¿Eres partidario de permitir a estas personas que en los casos en los que sea posible y tengan familia, pasen unos días de Navidad en el hogar familiar, que salgan durante unos días de la residencia? Esto es muy positivo para estas personas, ¿no? Después de todo lo vivido, después de Claro meses que sí, es muy positivo, aislados, ¿no? es muy positivo para las personas, pero no al coste de que sea la última Navidad con esta persona. Claro. ¿Cómo hay que hacerlo? Entonces, si es que se hace? eso depende también de las situaciones muy personales y muy particulares y las situaciones familiares. En la medida de lo posible es conveniente evitarlo.
evitar pasar estos días, sí visitarlo en la residencia, que es un entorno mucho más seguro. O sea, tú apuestas porque la familia sea fundamentalmente sea con medidas preventivas, conveniente primero visitar en la residencia en vez de llevarlo a casa, vale, porque llevarlo a casa tiene mucho más riesgo, porque hay más familia, hay más contacto, las familias están comprando, salen, entran, hay mucho más riesgo, y el riesgo es de la persona mayor que lo pueda acoger, y el riesgo es que la persona mayor luego viene a la residencia y puede contagiar. claro. Aún así, bueno, si hay situaciones familiares muy complicadas, donde es muy recomendable que la persona o que la familia se encuentren, también soy partidario de que la persona pueda pasar unos días en la casa, pero ya digo, en un ambiente muy controlado, con mucho cuidadito, porque verdaderamente se puede organizar una tragedia por el hecho de pasar unos días, cuando a lo mejor, si Dios quiere, dentro de unos meses, ya con la vacuna, pues podemos estar mucho más tranquilos y pasar unos días con nuestra persona mayor mucho más tranquila, ¿no? Ahora mismo la directriz que tenéis desde las autoridades sanitarias es que es posible, ¿no? Ahora mismo es posible la salida. Esos traslados, esas salidas a domicilio durante poquitos días, eso sí, Se ¿no? están estudiando unas medidas que saldrán muy próximamente, he visto algún borrador. En un borrador se plantea que sean un mínimo de días, que tampoco sea, porque imagínate, luego conviene aislar a la persona en la residencia para que luego si tendrá que sea hacer una especie contagiado. de cuarentena también, claro. Claro, pero es muy difícil poder aislar en habitación individual y en un sitio confinado a personas que, como te decía, en un 65% tienen demencia. Claro. No le puedes explicar a una persona con Alzheimer que tiene que confinarse, ni siquiera entiende por qué vamos con mascarilla. Es una situación muy complicada, que la están viviendo con mucha Por lo dificultad. general, las familias os están mostrando interés por llevarse a sus familiares, a estos residentes, a sus hogares durante unos días, o de momento las familias prefieren que sigan. Mira, las familias están siendo tremendamente respetuosas y comprensivas con la situación que estamos viviendo. Desde el principio, además, tuvimos una política de comunicación constante para que todas las familias que no podían visitarlo supieran en qué situación estaba la residencia. Incluso informábamos de las personas que estaban contagiadas, por supuesto a esos familiares directamente, pero en general a todos, de si había 3, de si había 6, para que todo el mundo fuera consciente de la lucha titánica que estábamos haciendo por salvar el máximo número de vidas posible, que era lo que hacíamos en su momento. Entonces las familias han sido muy comprensivas, muy agradecidas, tremendamente agradecidas por la labor que se ha hecho. Están preguntando cómo es normal y están deseosos de saber qué normativa o qué posibilidades va a haber. Para tomar decisiones. Yo estoy esperando que salgan esas normas desde la sanidad, que van a salir muy pronto, para poder hacer algún comunicado y poder decirle a la familia en qué condiciones sí se puede ir a la casa. Pero ya digo que van a ser un mínimo de 5 días aproximadamente, por lo menos eso aparecerá en los borradores, y bueno, pues habrá que ir viendo qué más medidas habrá que tener en cuenta para que la persona mayor no vaya más de un domicilio, si es que sale. Claro. Pero ya digo que la recomendación será, en lo más posible, que la persona no salga de la residencia, porque es donde van a estar más seguros ahora mismo que estamos libres de COVID, ¿no? Claro. Volviendo a esas evidencias, ¿no?, que decíamos que la pandemia ha puesto de manifiesto, ha puesto sobre la mesa a raíz de, pues, de las carencias que teníais o que tenéis en estos centros, y sobre todo cómo la sanidad pública pues no ha fijado durante muchos años su atención en estas personas que viven y que tienen su hogar en centros geriátricos, en centros de residencias como el Buen Samaritano. ¿Qué lectura sacas y qué deberían de corregirse de cara al futuro más inmediato, además? A mí me parece que ahora mismo los responsables políticos están fuertemente implicados en la lucha contra la pandemia, no me cabe ninguna duda, y conozco y he trabajado y trabajo personalmente pues con los responsables de la Junta de Andalucía, que están muy preocupados, muy implicados y muy deseosos de que esto cambie. Pero la realidad es que esto no puede ser luego un mal sueño y que cuando, si Dios quiere, haya vacuna y todo pase, vuelvan la sanidad a olvidarse de la residencia y la residencia a estar en un sistema que se ha visto que estaba ya de por sí infravalorado, infrafinanciado y que necesita un cambio, una transformación de modelo. En muchas regiones de España ya se está apostando por un modelo nuevo de residencia, con unidades más pequeñitas, con un entorno mucho más familiar, donde la persona sea realmente protagonista de su proyecto de vida y donde se trate de una forma distinta a las personas mayores. Yo creo que Andalucía necesita este modelo urgentemente, hay que ponerse mano a la obra en eso. En eso no estoy viendo tanta celeridad, estoy viendo mucha preocupación, lógicamente, en atajar la pandemia, pero no en plantearse qué va a pasar después. Otras regiones sí lo están haciendo a la vez. Están planteándose, oye, luego, ¿qué modelo de residencia, qué modelo queremos de atención residencial en Andalucía para los mayores? Este mismo, con residencias muy masificadas, con más de 100 personas en residencia, con unidades, con rotación total de personal, con menos personal del necesario, con menos financiación de la necesaria, con sueldos más bajos de los que necesita cualquier persona para vivir. ¿Ese es el modelo de residencia y de cuidado que ofrecemos a los mayores o apostamos por otro modelo?
una apuesta política importante que todavía no estoy viendo yo en la clase dirigente de nuestra región, en este caso. Patricio, decíamos al principio, ¿no?, de nuestra entrevista que Cáritas Diocesana es quien gestiona, ¿no?, la residencia del Buen Samaritano. ¿Tenéis benefactores, aparte de el dinero, el capital que puede aportar la Iglesia, y luego las pensiones que decíamos que son muy bajas, no en la mayoría de sus casos, en todos los casos, ¿no? Imagino que todos los residentes tienen pensiones o no contributivas o muy bajas, y un porcentaje pequeñito se lo quedan ellos para sus gastos, y el resto pues lo asume, ¿no?, la gerencia, ¿no?, del Buen Samaritano, pues para el día a día y para el coste de esas plazas, pero entiendo que tendréis que tener algún tipo de personas que den donativos o empresas colaboradoras, ¿no? Sí, vamos a ver, bueno, de todo, y más en esta pandemia ha habido mucha iniciativa para... ¿Cómo se puede colaborar? Para poner, sobre todo lo mejor es llamar a Cáritas o buscar en la página web Cáritas Diocesana de Málaga y decir que se quiere colaborar con el Buen Samaritano. Hasta ahora el voluntariado era también muy nutrido, ahora pasa ya no que en este tiempo no puede. La familia entraba y salía del centro con una gran alegría y sin horario ninguno de visita, puesto que es su padre o su madre, y cómo le voy a decir yo que a las 7 no puede ver a su padre, ¿no? Ahora las cosas han cambiado mucho todo, ¿verdad? Todo ha cambiado muchísimo. Y fíjate que has mencionado el voluntariado y hemos estado, por ejemplo, en la casa, lo diré, eres también de Cáritas Diocesana, está donde el bulto. En Calor y Café, en Bueno, hemos estado en Calor y Café y hemos estado en varios sitios estos meses. En la casa de la Merced, la Misericordia, ¿cuál? Sí, en una de ellas hemos estado recientemente y nos decía que, claro, que el voluntariado cumplía una función muy necesaria. Claro. Y que, sin embargo, pues claro, que ahora pues no cuentan con ese voluntariado, y toda esa labor que hacía el voluntariado la ha tenido que asumir la plantilla del centro. Y eso allí también ha ocurrido lo mismo. Pues claro, y además no solo cubrir esa... Cotolengo. En Cotolengo. No solamente cubrir esa realidad de la falta de voluntarios, sino de la falta de familia, también, que ha sido tremenda. Entonces ahí hemos cubierto como hemos podido. Bueno, pues Cáritas está siempre dispuesta a... Es decir, cuando decimos que el sistema está mal y que no se puede atender bien a los mayores con lo que se ofrece desde la sociedad, yo siempre me pregunto, entonces, ¿por qué los mayores están contentos en la residencia de religiosas, en la residencia sin ánimo de lucro, en la residencia de Cáritas? Pues porque tapamos económicamente, pues con donaciones, con socios, con el propio dinero de Cáritas, pues los huecos, o de la orden religiosa, los huecos que va dejando la sociedad para poder atender a las personas mayores como los mayores necesitan. Con dignidad, ¿no? Con toda la dignidad y con todo el cariño como cada persona que quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿no? Pues Patricio, lo primero, como sociedad, daros las gracias por lo que estáis haciendo, pues por estas personas, por ese cariño con el que les tratáis, los cuidáis, y sobre todo ahora con esa lucha titánica que lleváis meses de lucha titánica. Enhorabuena por el trabajo, de verdad, y muchas gracias, y seguimos en contacto, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con el espacio de todos los miércoles que dedicamos al teatro, Arriba el Telón. Hoy además tenemos dos iniciativas que os vamos a contar enseguida, pero ahora publicidad. Seguimos en nuestro magazine de PTV, en Málaga TV, y un miércoles más abrimos el espacio de Arriba el Telón. Hoy nos acompaña en plató Mel Rocher. Mel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Actor, director y ahora responsable también de la sala del Perchel. Exactamente, sí. Bueno, cuéntame, porque es una sala que lleva ya pues unos años en funcionamiento, que tiene ahí pues una trayectoria de representar distintas obras, distintos colectivos, profesores de teatro que han pasado por esa sala. Está dentro del Centro Ciudadano del Perchel. Así es. Del Centro Ciudadano y de Vecinos del Perchel. Pero tú llevas 3 años gestionando esa sala y la novedad es que la habéis reformado y la habéis acondicionado para para mejorar sus instalaciones, ¿no?, y hacerla más acogedora. Claro, sobre todo el tema de iluminación y sonido. Esto es muy importante porque le ha dado a la sala... Bueno, tenía sus limitaciones para algunas funciones, ¿no?, para alguna representación. Y sobre todo es las características de la sala necesitaba, es que no tenía dotación luminotécnica, por ejemplo. Entonces eso era muy importante, ¿no? Y bueno, ahí estuve dándole la lata a Pepe Rivas, que es el presidente, y muy pesado, me convertí en una china en su zapato hasta que conseguí que la sala El Perchel, que así la llamamos ahora, se convirtiera, de hecho, en un espacio más de exposición del teatro, ¿no? Una sala que tiene un aforo aproximadamente, Mel, ¿de cuánto? De 85. O sea, que hablamos que es una sala en la que se pueden hacer representaciones con un público limitado, pero interesante el aforo, unas 85 personas,
muy cerquita, eso sí, el público del escenario, porque es una sala como muy acogedora, pequeñita, y para determinadas obras yo creo que es el espacio idóneo, ¿no? Porque es verdad que hay algunos formatos que llevarlo a un gran teatro, a un teatro con un escenario inmenso, con un aforo muy grande, pues no tiene sentido, no es viable, no encaja ese espectáculo. Sin embargo, aquí se pueden hacer cositas muy interesantes, ¿no? Exacto, veo que estás muy bien informado, Diego. Muchas gracias. No, es cierto, yo te agradezco, además aprovecho para agradecerte esta posibilidad que tenemos los malagueños, sobre todo los actores y gente del medio, para poder acercarnos contigo y que tú nos des esta oportunidad, porque es muy importante, ¿no? Yo encantado, el programa encantado y la cadena encantado. Sí, como tú dices, es cierto, hay espectáculos que, digamos, puede ser medio o pequeño formato, donde de pronto si lo pones en un Cervantes queda un poco desangelado, es un teatro demasiado grande, quizás para determinadas piezas. Entonces es necesario como la Mainaque, ¿no? Claro. Espacios así que a Málaga, pues, bueno, no lo necesitaban de alguna forma, porque estos espectáculos, si no, no hay forma de llevarlos frente al público. Fíjate que el Teatro Alameda, antes de que lo cogiera Antonio Banderas, pues tenía esa sala arriba, ¿te acuerdas? Sí, era más pequeñita, creo que la aforo ahí era también 80, por ahí. Así es. Y luego Microteatro Málaga, que por desgracia pues también tuvo que cerrar sus puertas, y también era unos espacios donde se hacían obritas, eso de microteatro. Y era un aforo muy interesante. Es todavía un formato más pequeño todavía. 15, ¿no? Para 15. Claro, 15, 20, 15, sí. Bueno, pues este es un poco un intermedio. Formato intermedio, ¿no? Ni microteatro ni gran formato. Exacto, ahí como medio formato, pero que ya te digo que es importantísimo que hayan salas donde los actores, sobre todo que no tenemos a veces a lo mejor todo el tiempo opciones a grandes montajes, ¿no? Claro. No todo el tiempo nos contrata el Centro Andaluz de Teatro ni el María Guerrero, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos nosotros crearnos nuestros propios espectáculos para que tengan una salida al público. Entonces, estas salas es una ventana perfecta para nosotros. Oye, ¿y cómo se está configurando la programación de la Sala del Perchel? ¿Hay alguna obra ya que podamos anunciar? Sí, mira, ahora con el tema de la pandemia, ya sabes, bueno, pues hay un horario un poco especial. Tenemos el domingo a las 12 del mediodía, estamos programando, de momento todos los domingos a las 12, con todas las medidas, por supuesto, en la distancia y todo eso, y la ventilación necesaria. Y entonces está una chica que colabora conmigo, que es una dramaturga muy joven, de la que yo aprendo muchísimo, que se llama María Beltrán. Porque yo no quiero envejecer ni hacerme antiguo dentro del teatro, y si no miro para las nuevas generaciones, pues me vuelvo arcaico, que es lo que yo detesto. Yo siempre he presumido de ser muy moderno. Entonces, esta chica tiene una visión muy moderna del teatro y está ahora mismo con una función, como digo, que se llama Tras las Trágicas, que está este domingo a las 12 del mediodía allí en la Sala del Perchel. Tras las Trágicas. Tras las Trágicas, de María Beltrán. A las 12 este domingo, de María Beltrán, en la Sala del Perchel. El Perchel, que está en calle de la Serna 10, frente al Mercado del Carmen. Ajá. ¿Y las entradas cómo podemos conseguirlas? Allí mismo, ahora mismo lo estamos gestionando allí mismo, en la propia sala. Oye, y para compañías malagueñas, para grupos de teatros que quieran pues, llevar sus obras a vuestras salas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, de hecho tenemos una página en Facebook, en todas las redes, Sala El Perchel, la buscas y la encuentras perfectamente, y ahí puedes ponerte en contacto con nosotros, conmigo o con María Beltrán, que en este momento entre los dos y Alicia Pozo estamos llevando esta gestión. Y bueno, claro, es que la idea es abrir este espacio también para todas las compañías malagueñas que tengan acceso al teatro. Podemos decir que una sala que lleva ya unos años de vida, de bagaje, de recorrido, pues ahora emprende una nueva etapa, reformada en cuanto a dotación lumínica, también de sonido, y que ahora pues todavía mejor preparada para formatos que pueden tener ahí un espacio muy interesante para encontrar su público. Bueno, yo estoy feliz, espero... Y en el centro, además, en el Perchel. Exacto, espero conseguir apoyos. Mira, Miguel Gallego, que tú sabes que era programador en el Cervantes, luego estuvo asociado con Antonio Banderas en la Alameda. El otro día, hablando con él por teléfono, me dijo: lo que quieras, tenemos una reunión cuando quieras y hablamos de cómo te puedo ayudar, para que enfoques la programación y todo eso. Yo estoy feliz porque yo
tengo una gran amistad con Miguel Gallego y creo que nos puede echar una... Y además es vecino, es perchelero, es de allí. Entonces, pues estamos muy contentos de poder... A ver cómo enfocamos esto. Estamos muy ilusionados porque esto acaba de nacer. Entonces, bueno, no sabemos aún cómo va a funcionar, pero tenemos toda la ilusión del mundo puesta en el proyecto. Pues fíjate, Mel, que yo desde aquí te brindo la oportunidad, que a mí me encanta hacerlo así con todas las compañías, con todo lo que tenga que ver con la cultura, que la sala El Perchel, cada vez que tengáis alguna obra, alguna función, nos avisáis con tiempo y os venís por aquí, por la sección de arriba del telón, y vamos contando solo a la audiencia, ¿vale? Muchísimas gracias, Diego. A ti, Mel. Gracias. Quédate ahí porque vamos a seguir hablando de teatro. En este caso vamos a hablar de una obra, El perro fiel, que ha escrito y protagoniza el actor Julio Fraga, actor y director, pero en este caso en la obra lo dirige Verónica Rodríguez. Y tenemos conexión por ahí preparada con el actor de esta obra y el autor, con Julio Fraga. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí hablando un poquito de teatro en nuestro programa, en nuestro magazine, en Málaga TV. Bueno, ya te queda poquito, ¿no? Poquitos días, el domingo estará aquí en Málaga, en la Cochera Cabaret, con El perro fiel. Una obra que tengo entendido que os está dando muchas satisfacciones, que la estáis representando bastante por ahí, por distintos municipios y ciudades, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con este parón grande que hemos tenido de estos 6 meses, pero pudimos hacer algunas funciones antes del confinamiento y luego hemos retomado y la verdad que está yendo muy bien. Hombre, también es un espectáculo que se adapta mucho a estas circunstancias. Es decir, es un monólogo, es una comedia, un monólogo teatral, un poco más en el estilo de las comedias cercanas al monólogo, pero no al club de la comedia, sino algo más donde existe cosas, momentos de humor, de emoción, de tragedia, de tragicomedia, hay un poco de todo. Y se adapta muy bien a estos tiempos, ¿no? Porque la gente sale muy esperanzada y la verdad que se está vendiendo muy bien porque es un lenguaje muy universal, ¿no? Aunque es digamos, un texto basado en mis recuerdos, mis añoranzas, mi infancia, mi Andalucía. En principio puede parecer como muy localista, pero la verdad que hemos tenido público, gente que ha venido de Francia, de Inglaterra, etcétera, y decía, es que en mi país hay una Huelva como la tuya, o una Málaga como la tuya, o una Sevilla como la tuya, y se convierte de repente en algo universal, ¿no? O sea que al final hablamos de un viaje emocional a los recuerdos que compartes con el público y que, desde luego, por lo que nos cuentas, no es nada localista, ¿no? Sino que al final son cosas con las que se puede sentir identificado y empatizar cualquier espectador, ya sea de aquí, de Andalucía, del resto de España o incluso de otra nacionalidad, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de los sentimientos, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos del humor o cuando hablamos de los recuerdos, estamos hablando del ser humano y el ser humano es universal, ¿no? Entonces es fácil de entender, ¿no? Yo tengo la sensación cada vez que salgo después de las funciones que el público se queda esperando para saludarme como diciendo, me has dado una vida, una hora más de vida, en cierta manera, ¿no? Tengo, Julio, fíjate, tengo, Julio, una serie de frases que definen, ¿no?, a vuestro espectáculo, a vuestro monólogo, Sí. vuestra obra El perro fiel. Dice, es una parada en el camino para la reflexión en una sociedad donde lo intrascendente y desierto tiene más interés que lo profundo y la palabra. Sí, es cierto, porque yo creo que estamos en un mundo de imágenes y de banalidades, en el que el programa Sálvame es el que tiene más audiencia de toda la programación de todas las cadenas, ¿no? Entonces, cuando estamos en este momento y cuando la palabra o el teatro no está considerado como algo esencial, yo creo que hay que pararse en el camino y decir, señores, creo que nos estamos equivocando y volver a pensar en que la vida que estamos viviendo la tenemos que cambiar, tenemos que volver a mirarnos, tenemos que volver a escucharnos,
tenemos que volver a escribir, tenemos que volver a sentirnos, a escrutar en nuestros corazones, tenemos que volver a ser seres humanos y dejarnos de tantas banalidades, ¿no? Si te parece, Julio, quédate ahí un momentito porque vamos a recuperar el tráiler del Perro Fiel, lo vamos a ver íntegro, es un minutito y algo, y seguimos hablando contigo, ¿vale? Quédate ahí. De acuerdo. En 1900, a principios de 1900, llegaron los americanos y dijeron, vamos a hacer aquí un monumento al descubrimiento de América. Ten, terrin, terrin, ten, terrin, sen, 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 terrin. Jamón de pata negra, 5J, de hueva. ¿Y quién dice que no fue la primera expresión del ser humano? La frase, el hijo puta. ¿Quién dice que no? ¿Tú estabas allí? No, ¿no? Entonces esto es lo que hay. Claro, ¿cómo tiene que ser la gente que no tiene sentido del humor? El humor sí que empieza cuando tú te tapas los oídos. Pues ahí teníamos en ese tráiler al actor y autor de esta obra, Julio Fraga, en acción. Bueno, Julio, preguntarte cómo te sientes, ¿no?, defendiendo un texto únicamente tú ahí en el escenario y con el público como testigo. ¿Cómo te sientes y qué esperas de la actuación de este domingo en la Cochera Cabaret? Pues mira, aquí en la Cochera repetimos, o sea, vuelvo a Málaga por segunda vez, porque la primera vez yo quedé muy contento, fueron 2 días y la verdad que estuvo muy bien. Y claro, había mucha gente que se había quedado sin verme en Málaga y dije, pues tengo que volver. Total, que Salva Reina me dijo, oye, tienes que volver a ver cómo lo hacemos. Y yo digo, bueno, que sea un solo día, y decidimos volver. Y lo que espero, pues nada, toda esta gente de Málaga que se quedó sin verlo la vez anterior, pues que puedan disfrutar de este espectáculo. ¿Y cómo me siento encima del escenario? Pues yo disfrutando mucho. La verdad que, hombre, ya llevo muchas funciones con el espectáculo y ya me siento como gato panza arriba, me siento súper a gusto, improviso, meto cosas nuevas, juego con cambios en directo y la verdad que lo disfruto mucho, pero también ha sido un espectáculo que he disfrutado desde el primer día. Lo que pasa es que todo va evolucionando y tienes como más seguridad, ¿no? Más seguridad porque ya vas notando que el público le sabe escoger más el feeling, el compás al público y te vas sintiendo más a gusto, con lo cual ahora el espectáculo es mucho más grande, más abierto, ¿no? Un espectáculo que, como decíamos, es un viaje emocional a los recuerdos, a la añoranza, con mucho sentimiento, con mucha emotividad, momentos entrañables, todo en un tono trágico-cómico, y habla de lo que nos decía, ¿no?, de los orígenes de la familia y al final de la vida, ¿no? Es muy costumbrista también, ¿no? Sí, es la esencia de la vida. O sea, hablo desde las cosas tradicionales, hablo del aguardiente de Huelva, pero donde el aguardiente de Huelva es como el Málaga Virgen de Málaga, o como es el aguardiente de Galicia, o como, es decir, que en todo ciudad hay un aguardiente o una bebida, ¿no? Y entonces ahí nos hemos encontrado siempre, que por mucho que yo hable de algo particular, en todos los lugares hay algo parecido. O cuando hablo de mi familia, todos hemos tenido un tío Pedro, un tío Juan, o un abuelo como mis abuelos, como mis tíos, ¿no? Es algo cercano, yo hablo de sentimientos, de los seres humanos, ¿no? Hay por ahí otra frase que está muy bien, como para terminar la entrevista, a ver qué te parece. Y dice, si no soy el perro fiel que tú esperabas, ¿qué quieres que yo le haga? Exactamente. Yo no
no, es decir, el perro fiel, en cierta manera el nombre viene porque he sido fiel a mi manera de entender la vida, el mundo de la interpretación, de la dirección, de la producción, dedicándome al cine y al teatro. He seguido siendo fiel y voy a seguir hasta que terminen mis días. Por otro lado, es una mirada atrás. Ahora, pasados los 50, es importante dar una mirada atrás y una mirada hacia adelante. Pero lo que no voy a hacer es cambiar de mi manera de ser, de mi fidelidad a la vida. Entonces, eso es lo que estoy esperando. Es decir, si no soy así, como tú esperabas que fuese, ¿qué quieres que yo le haga? Si no soy el perro fiel que tú esperabas. Pues Julio, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde los estudios de PTV, desde el programa Málaga TV, y recordamos a nuestros espectadores que este domingo 13 de diciembre a las 4 de la tarde en la Cochera Cabaret estarás con el perro fiel. Te dejamos ya porque además creo que te he sacado de clase, que Sí, también eres profe Clase. de teatro, creo, así que te dejamos que vuelva a tus clases. Un abrazo fuerte y que disfrutes mucho con el público de Málaga este domingo en la Cochera. Que disfrutéis, venid todos al teatro. Teatro seguro. Claro que sí. Un abrazo, Julio, gracias por atendernos. Bueno, pues ahí queda la entrevista, la conexión con Julio Fraga, ¿no? El autor y el actor principal, bueno, y único actor de esta obra, de este espectáculo, El perro fiel, este domingo en la Cochera Cabaret. Nosotros desde aquí apostando por la cultura, por el teatro, como decía Julio, el teatro y la cultura segura. Y ahora nos vamos a ir a un poquito de música, ¿eh? Rescatamos algún videoclip de algún cantante o grupo que haya pasado últimamente por el Magazín, por Málaga TV. Y regresamos enseguida con nuestro último espacio de la tarde, con servicio público. Hoy contamos con nuestro colaborador, el administrador de finca Alejandro Pestaña. Él va a aclarar, a despejar algunas dudas y preguntas que los espectadores nos habéis hecho llegar estos últimos días al correo malagatv@ptvtelecom.com. Así que enseguida estará con nosotros Alejandro Pestaña en nuestro plató, pero ahora vamos a disfrutar con un videoclip. Y ahora que te tengo delante, no creo que salga a buscarte. Me acuerdo cuando era pequeño, soñando con hacerme grande. Y nunca era el primero, ni el segundo ni el tercero. Tú que mentías con arte, no volvería a buscarte. Y ahora tengo miedo de encontrarte, perdido en cualquier parte. Vivimos un mundo imperfecto, juramos con vernos de nuevo. Y ahora tengo miedo de encontrarte, perdido en cualquier parte. Que no nos falle el verano, invierno ha pasado. Y ahora tengo miedo de encontrarte, perdido en cualquier parte. Que no nos falle el verano, invierno ha pasado. Que
Pues regresamos aquí después de esos momentos musicales y damos la bienvenida a nuestro amigo y colaborador de este espacio. Una vez al mes pues tenemos la suerte de contar con él. Alejandro Pestaña, administrador de Finca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa, Alejandro. Bueno, actual presidente del Colegio de Administradores de Finca de Málaga y Melilla, y la semana que viene creo que hay elecciones, ¿verdad? Correcto. Hay elecciones. El día 6. El día 16. Ah, el 16, es verdad, sí, ya ha pasado. Sí. El día 16 de diciembre, pero hoy no vamos a hablar del proceso de elección del nuevo presidente del Colegio de Administradores de Finca de Málaga, sino de las dudas y preguntas que nuestros espectadores nos hacen llegar pues toda la semana, la vamos recapitulando y al final de mes, pues final de mes o principio de mes, pues llamamos a Alejandro para que atienda esas dudas. Y si te parece, pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿vale? Perfecto. Vamos con Olga, una espectadora que nos cuenta lo siguiente. Dice, recientemente dejé de ser la presidenta de la comunidad y por rotación le tocó al siguiente vecino y así se aprobó en junta por mayoría. Este vecino no acude a las juntas y se niega a ser el presidente, insistiendo en que yo sigo siendo la presidenta porque él nunca va a aceptar el cargo. Aguantar esta situación no me supondría un problema, ya que sé que legalmente el presidente es él. Pero el problema es que tengo en mi casa un montón de cajas de documentación de las cuentas de la comunidad, 40 años de acumular papeles, las cuales han ido pasando de presidente a presidente. Como dice que la presidenta soy yo, no se quiere quedar con las cajas. Tenemos un administrador de finca al cual se desentiende. Tampoco quiero dejarle las cajas en el rellano porque tienen información confidencial. Estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias de antemano. Esta mujer, aparte de quitarse el cargo que ya tiene derecho, quiere quitarse los papeles. Por supuesto, y además 40 años son 40 muchos papeles. años muchos son papeles. varias cajas ya, dice. Claro. De entrada, la parte primera está clara. Si la Junta de Propietarios primero tenía determinado que el nombramiento de presidente es por turno y además ha sido aprobado por la mayoría de los propietarios, digamos, se ha hecho con arreglo a ley, está clarísimo que ella ya no es la presidente y el presidente es el nuevo de persona, quiera o no quiera, porque la única fórmula que tiene el señor que ha sido seleccionado o elegido por el sistema de turnos que tienen tema para poder librarse de ser presidente tiene que hacerlo ante el juez. Una vez reciba el acuerdo de la comunidad de que ha sido nombrado presidente, tendría que ir al juez y decir, oiga, mire usted, yo por tal o tal razón no quiero ser presidente. Y le auguro un falso éxito porque es que no va a tener ninguno. Prácticamente tendría que tener unas razones totalmente extraordinarias para poder eso, y no vale que tengo poco trabajo, que soy mayor, que no, eso no ¿Qué tiene. motivo o qué razones de peso pueden ser eximente o Sí, para bueno, que una persona se libre de ser presidente? Bueno, de su hay comunidad? algunas que son muy claras, por ejemplo, que el titular de la vivienda sea una persona que está incapacitada legalmente, por lo tanto no puede ejercer sus derechos y su tutor no puede ejercer la tarea de presidente. Entonces esa persona, claro, evidentemente no podría ejercerlo. Salvando esa situación, otras de mucho empaque, como por ejemplo que una persona tenga una discapacidad visual, sea una persona ciega completamente, y que teóricamente no, porque incluso ha habido casos ya de jurisprudencia al respecto, que lo único que pasa es que luego la comunidad se ha echado atrás porque sí, tenía que aceptar el cargo, pero había que trasladar a Braille toda la documentación de la comunidad para que esta persona pudiera ejercer su tarea. Por lo tanto, la comunidad prefirió, bueno, que pase a otra persona porque esto es muy costoso. Claro. Por lo demás, no hay opción, esta persona es presidente. Pero luego hay otra parte en la pregunta que es respecto al tema de la documentación. 40 años puede ser, digamos, de documentación, almacenamiento y tal, bueno, una tarea por costumbre, pero no es ninguna obligación. O sea, la documentación de la comunidad, en el caso dices de las cuentas de la comunidad, porque los únicos documentos que podría guardar todo el tiempo serían pues la escritura de división horizontal, los documentos, ¿no? Claro, evidentemente esos documentos que eso no ocupan nada, no son una cajita. Pero el resto, es lo que estamos hablando de la contabilidad, bastarían los últimos 5 años correspondientes y además, por la reciente, entre comillas, ley de blanqueo de capitales, 5 años más, o sea, hasta 10, de aquellos documentos que reflejen gastos muy extraordinarios de alto nivel y que puedan en un momento determinado por la agencia tributaria exigir su justificación de cómo se han hecho, si se han hecho, digamos, adecuadamente a lo que supone. Y siempre estamos hablando de grandes cantidades, que una comunidad de normalidad no suele hacer, pero bueno, la ley establece que hasta 10 años. Pero aún así, solamente esos documentos de esas, digamos, intervenciones de alto nivel. Las demás no. Por lo tanto, ella puede decir, yo no quiero guardar esto, pues no tiene por qué guardarlo. Eso sí, como también entiende ella, no lo va a dejar en el rellano ni lo va a tirar directamente a la basura. Ella puede decirle a la comunidad, al secretario administrador, que también podría depositarle en su despacho el año corriente de la documentación, pero el resto decirle que una empresa de destructora de documentos, que hay empresas que certifican encargárselo por cuenta de la comunidad, desaparecerían todo eso sin ningún riesgo para la comunidad, ni nada por el estilo, y terminaría el problema para ella y para los siguientes presidentes. Claro, claro.
Una duda que ahora mismo tengo en torno a esos motivos o razones de peso que nos has contado para que alguien pueda librarse, ¿no?, de ser presidente o presidenta de una comunidad. Si el propietario que le toca ser presidente vive, por ejemplo, en el extranjero o vive en otra comunidad y solo va a esa vivienda a lo mejor 1 o 2 veces, pues lo típico de vacaciones, en Semana Santa, en verano, ¿eso sería un motivo de peso o no? No. De hecho... ¿Tendría que dirigir la comunidad a distancia? Correcto. De hecho, en su visita o bien con los medios telemáticos que hay hoy. Hay casos... Hoy en día es mucho más fácil que antes. Claro, por supuestísimo. Pero vamos, hay casos no de ahora, ni siquiera de los últimos 8 años, en el que en Granada un señor tenía un piso y vivía en Vigo, y dijo que, claro, él no podía ser operativo, y el juez dijo que era en Vigo, que podía dirigir la comunidad, que no hace falta, para la comunidad no hace falta estar presente allí como si fuera su oficina. O sea que, por lo tanto... Mira, muy bien. Sabrina dice, ¿es necesario que para tener la consideración de deuda vencida tenga que aprobarse por la Junta de Propietarios? Lo explicaré de otra forma. Nuestro administrador, cuando se celebra la Junta Ordinaria, 3 o 4 meses después de cerrar el ejercicio, si en el periodo transcurrido desde cierre del ejercicio hasta la celebración de Junta algún comunero ha devuelto alguna cuota, el administrador la hace figurar en acta. Lógicamente, esa devolución ya correspondería contablemente al ejercicio siguiente. Además, la hace figurar como deuda morosa, aunque tenga saldo positivo sobrante de ejercicios anteriores, pues no hace regularización de saldo. ¿Es correcto? ¿Cuándo se considera deuda vencida? Muchas gracias. Bueno, ¿Qué le hay decimos a cosas que Sabrina? mezclas churras con merinas. A ver. En principio, el que el cierre de cuentas lo tenga establecido en la comunidad en una fecha determinada, por ejemplo anual, y termine en diciembre, y la Junta de Propietarios se realice 3 meses después, no es óbice para que si hay un moroso, una persona que en el periodo desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, Hasta la celebración de esa Junta. pues ¿no? hasta el mes anterior, debe dinero, el administrador está obligado a hacerlo figurar, como bien dice, como una deuda impagada, una morosidad. ¿Por qué? Porque esa persona no tendría derecho a voto. No tiene que ver con el cierre contable o no, de que sea en una fecha determinada y tal, sino que hay que determinar que en la convocatoria hay que incluir las personas morosas, o sea, las que deben dinero de deudas vencidas, y por lo tanto no pueden hablar y participar en la Junta, pero no pueden votar. Por lo tanto, es obligación del secretario administrador incluirlos luego. Y deuda vencida, que es lo que parece que no tiene muy claro, es la deuda que figura según se haya establecido en la comunidad el periodo de pago, por ejemplo, en este caso mensual, pues la deuda del último mes finalizado. Es decir, si estamos ahora en diciembre, sería una deuda vencida el de noviembre. Es decir, noviembre que no se ha pagado hasta a final de noviembre es deuda vencida en diciembre. Muy bien. José María dice, siendo usufructuario de un piso, ¿se puede votar en una Junta de Propietarios sin aportar delegación de voto por escrito? En mi caso se ha presentado ningún papel y nadie sabe, en mi caso no se ha presentado ningún papel y nadie sabe si es válido o no su voto. No, por supuesto, da igual que fuera el usufructuario de la vivienda que si fuese otra persona. Si no tiene la representación del nudo propietario, es decir, del titular de la vivienda, de la propiedad de la vivienda, no puede votar. No puede votar, ni siquiera podría participar. Es que no podría asistir, porque precisamente por lo que comentaba otra de las oyentes, era el tema de decir que hay datos reservados. Esa persona no tendría derecho, si no tiene esa autorización, a tener acceso a esos datos que se van a comentar en la comunidad, si fulano debe dinero, si ha pasado esto y tal. Él no podría, si no tiene la autorización pertinente, por lo tanto, si no tiene representación, no puede asistir siquiera. ¿Ha cambiado mucho la cosa con la protección de datos? Comentabas antes, Alejandro, que normalmente en las comunidades de propietarios, en las actas de las convocatorias, pues se figura efectivamente los pisos, ¿no? En la letra tal, ático C o primero G, pues debe tanto, ¿no? Sí. Pongamos el caso. Y que no tendría derecho al voto mientras que no se ponga corriente de esas deudas. Eso antes incluso se ponía en el tablón de anuncio, incluso hasta con nombre y apellido. Sí. Luego ya se pasó a solo los pisos. Y ahora ya ni eso. Claro. Porque, claro, es que es un contrasentido. Tú dices protección de datos, vale, no pongo los nombres, pero pongo los pisos. Pero ahora tú te vas a los buzones y sabes a quién corresponde cada piso. Claro, por lo cual ahora no sería legal exponerlo ni en un tablón de anuncio ni en el ascensor, aunque sea solo la letra del piso. Correcto. En el ascensor, en ningún sitio que sea accesible público. A cualquier tercero. Ahora, por correo electrónico compartido con el resto de propietarios, eso sí. Claro, claro. Los propietarios son los que van a recibir y deben recibir esa información. Y se le recibirán la convocatoria, incluyendo el dorso o a continuación la lista de los propietarios deudores, los morosos, pero no es ningún elemento público de la urbanización, del bloque, del ascensor, portal, cuadro, etc. Sí. Oye, otra cosa que te iba a preguntar, esto al margen de lo que nos han escrito los espectadores. Los grupos de WhatsApp de las comunidades de propietarios, ¿hay que tener cuidado cómo se gestionan?
Por supuesto. ¿En Si qué estamos sentido? hablando de que si no deja de ser un grupo de amigos, vecinos, que lo establecen por su cuenta, sí, pero recuerda que no son fórmulas de obtener acuerdos, no son fórmulas para decidir absolutamente nada respecto a la comunidad y no son las fórmulas para la convocatoria. Ayudan a, pero de ninguna manera, en el tema de las convocatorias me refiero. Oye, recuerda, es un recordatorio de que hemos hecho la convocatoria, pero la convocatoria que tiene que reunir una serie de requisitos, no puede ir en un WhatsApp, aquí le hemos enviado, salvo que la comunidad sea de 4 personas y los 4 estén, vamos, que se vean y todo, y ya mira, no tenemos ningún problema y vamos a hacerlo así, lo hayan acordado entre ellos, tal. Pero si no, no es la fórmula. El WhatsApp no es una fórmula de comunicación a efectos legales en ese sentido. Y hablando de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones, ¿un propietario o propietaria puede asistir de manera telemática a una reunión y votar de manera telemática, por ejemplo, a través de Zoom o a través de Skype? No se puede. Por ahora no. Sabes que, por ejemplo, en Cataluña se puede hacer. Estamos tanto del Consejo General de Colegios de Administradores, en Madrid, como el Consejo Andaluz, como de los colegios territoriales, estamos intentando que la Administración modifique la ley de propiedad horizontal nacional, porque Cataluña tiene la propia, el tema, y introduzca esa fórmula, que ahora mismo es un problema enorme, porque ahora mismo con el tema del COVID podríamos estar realizando muchísimas veces con muchos matices, porque las personas muy mayores no tienen acceso quizás a esa tecnología de la información, etcétera, pero sí podríamos estar trabajando en ello, porque no solo se está paralizando la acción diaria de las comunidades de propietarios, que bueno, eso de menos porque digamos lo que es la rutina se hace, sino, por ejemplo, si una comunidad tiene que atender una obra grande, importante, urgente, o la instalación de un elemento de eliminador de barrera arquitectónica o lo que sea, no puede porque no puede tomar el acuerdo, sobre todo la parte que corresponde a la parte económica, que requiere unas normas, etcétera. Claro, eso es importante porque hasta las propias empresas industriales están también ayudando, presionando al gobierno para que, oiga, que tenemos paralizados todos los proyectos, lo que significa economía, es importante, la comunidad es una base económica en España, una parte importante, y da cuenta que en Europa, España es donde más gente vive en régimen de comunidad. Y eso aquí es importante, la comunidad digamos, es una parte que genera riqueza y genera riqueza a todo el aspecto industrial. En este caso, como no se puede hacer, está todo paralizado. Entonces, claro que sería necesario que tomaran las medidas adecuadas de todo tipo, que dentro de un orden para que nadie se perdiera sus derechos, como es normal, pero que se podrían hacer de forma telemática, claro. Muy bien. Vamos ahora con Toñi, dice, muy buenas, se ha dado el caso en la comunidad donde vivo que el acta se ha comunicado a los propietarios a los 3 meses de celebrada la Junta e incluso después de la convocatoria a la Junta siguiente. En la Ley de Protección Horizontal no se menciona en qué plazo se debe comunicar o publicar el acta, solo dice que se debe cerrar con las firmas del presidente y el secretario al terminar la reunión o dentro de los 10 días naturales siguientes. No hay que poner la fecha de cuando se expone o publica en el tablón de anuncios y o se coloca en los buzones. Gracias de antemano, saludos. Bueno, tiene razón la propietaria de que es verdad que la ley de propiedad horizontal no dice cuándo hay que entregarla a los vecinos. También en norma general de que, y se utiliza como norma, el que una vez firmada por el presidente, en 30 días, o incluyendo incluso ese plazo, en 30 días después de finalizada la Junta, se entregue a todos los propietarios, de la manera que se hace, si es por correo electrónico, si es físicamente, por correo ordinario, etcétera. El tema, claro, que es verdad que no existe y por supuesto, salvo que la comunidad haya acordado poner en algún sitio de la comunidad, las actas se entregarán en tal fecha por acuerdo de la Junta. No existe una norma que lo obligue o lo indique, pero claro, también es irrazonable que se tenga una junta y que se entregue el acta de esa junta después de la siguiente. Claro, o cuando dice de la convocatoria de la siguiente, porque es que no tiene mucho sentido, ya porque los vecinos, sobre todo aquellos que no han podido asistir, no tienen plazo. A lo mejor ya no está ni actualizada porque ha habido modificaciones. Y sobre todo los plazos, si te parece una persona, tendría a lo mejor el derecho a impugnar, ¿no? De impugnación, y resulta que ha pasado el plazo y se encuentra hasta en la otra junta, pues es verdad que la ley y ya la jurisprudencia establece que ese señor no ha perdido los plazos, porque el plazo para él comenzaría cuando ha recibido el acta. Por lo tanto, todavía tendría más plazo, pero ya sería una incidencia compleja. Por lo tanto, en 30 días es lo normal que se debe entregar. Vamos ahora con Enrique, dice, somos un conjunto de 6 viviendas unifamiliares en una finca de 1.744 metros cuadrados y cada una tiene un porcentaje de participación del 16,6%. El problema viene dado que algunos vecinos han ampliado sus viviendas sin consultar con el resto y ahora que yo quiero hacer una ampliación, el ayuntamiento me dice que mis vecinos han agotado la edificabilidad de la parcela. ¿Es legal que unos agoten el porcentaje de edificabilidad del resto de los vecinos?
Pues claro, legal no es, pero no es legal porque entiendo, aunque no lo especifica muy bien, que se trata de una comunidad formada de alguna manera, porque dice que tienen un 16,6%, que luego habla que son un conjunto y tal. ¿Cuál es el problema aquí? Que esos señores seguro, los que han ampliado sus viviendas, no han contado con la autorización del conjunto, de la comunidad de propietarios que tengan formada ahí. Por lo tanto, ya de por sí está incumplida. Como el ayuntamiento parece ser que sí le ha dado a los otros ese tema, porque son muchas veces completamente independientes, esta persona la única solución que tendría es o bien que la comunidad en sí, o bien la persona que se sienta perjudicada, que demande civilmente a los otros. Evidentemente, yo creo que tendría bastante éxito, porque los otros han incumplido la normativa y por lo tanto, le diría, oiga, o que le indemnicen en la parte que se perjudicada, ese espacio, porque el ayuntamiento no va a ceder, va a decir, bueno, le vamos a conceder a usted más. El ayuntamiento puede decir al otro, pues vamos a cortarle un poquito a cada uno, cosa que sabe que soy años el tema, o obligar el juzgado a los otros señores a decir, vale, este señor no puede ampliar su vivienda, pero esa ampliación tiene una valoración X, pues ustedes tienen que pagársela. Bien. Lucía dice, en mi comunidad se hace todo sin pasar por juntas, sea urgente o no. Hay mucho dinero y no se cortan en hacer lo que les viene en gana. Mi pregunta es, ¿quién o quiénes son los responsables de esto? ¿Solo el presidente y o la administradora que coge la factura, además sin IVA, sabiendo que son cosas que no se han acordado en junta? Bueno, lo de sin IVA es aparte, eso no se puede hacer en ningún sitio porque es ilegal, por lo tanto, ya todo lo que estemos hablando a ese respecto, dejémoslo de lado porque sabemos que es ilegal. En respecto a que el presidente y el administrador o la administradora hagan lo que le parece, tampoco es correcto. Una comunidad de propietarios tiene unas normas para el tema de lo que se puede gastar. Y se puede gastar aquello que esté aprobado en los presupuestos de la comunidad. Si esto, aunque no se hayan aprobado, pero se están prorrogando año a año por lo que sea, porque o no se hacen juntas o lo que sea, y lo dan por hecho, son los mismos propietarios los que tendrían que interrumpir esa situación y decir, oiga, esto no se puede hacer así. Si la comunidad lo consiente, y bien en juntas o bien en lo que sea, tema, claro, no puede hacerse otra cosa, pero si hay un número determinado, ya sabe, el 25% de los propietarios que a su vez supongan el 25% de tanto de las cuotas como del número, pueden pedir una junta extraordinaria de propietarios para ese tema y obligar a que el presidente la convoque y tomar una decisión al respecto. Siendo práctico, Alejandro, por ejemplo, en el día a día de las comunidades, pues si hay X focos de esos plafones de las luces, Sí. ¿sabes? Que están rotos, para intervenciones así menores, que no son de obra, que no es nada de gran envergadura, ¿necesitaría, por ejemplo, la administradora o administrador y el presidente o presidenta la autorización de la comunidad para destinar un presupuesto, aunque sea pequeño, de 100, 200 euros para comprar eso? Normalmente eso es un tema de orden y, por lo tanto, es obligación del presidente atenderlo y del administrador. Y luego pasar la factura Por supuesto, estamos hablando, también habrá que ver cuál es la estructura de esa comunidad, el tamaño, el volumen y a qué llaman mucho dinero tener la comunidad. Claro, si lo que estamos hablando tiene 300 euros, eso es mucho dinero, 100 y pico es la mitad. Si, por ejemplo, una jardinera se rompe, pues no va a hacer una junta para autorizar. No. Lo que son reparaciones, además, normales, no hay problema. Es más, un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal ya establece que en el caso que incluso fuese una cosa muy importante, grave, que ponga en riesgo algo en la comunidad, el administrador, sin autorización siquiera del presidente, la pone en marcha, lo soluciona y luego da cuenta a la comunidad, porque no puede esperar que pase algo. Una toro, por ejemplo, importante. Bueno, una toro incluso, eso es de orden también, pero una caída de una cornisa o lo que sea, está claro que puede poner en riesgo a personas, evidentemente, no hace falta ni preguntarle a nadie. Ahí la prontitud es actuar cuanto antes, claro. Por supuesto, solucionar el problema. Pero en el tema de que el presidente no, dependerá de la voluntad de los vecinos. Lo que los vecinos consientan es lo que a lo mejor prefieren, que no les toque a ellos y prefieren con esas circunstancias. Vamos ahora con Rafael. Dice, la comunidad de la vivienda, en mi comunidad, ¿no?, de la vivienda se ha realizado obra de fachada. Se ha establecido una cuota para cada vivienda separando gastos. Por una parte, los que se consideran de todos comunes, arquitectos, tasas, pintura de fachada, etcétera. Y por otra parte, a cada piso se le ha sumado unos gastos individuales que son el montaje y desmontaje de sus aires acondicionados, el montaje y desmontaje de sus toldos, el montaje y desmontaje de su tendedero, los que tienen reja, el montaje y desmontaje de sus rejas, de tal forma que paga más el que más elementos no considerados comunes tiene que el que más metros tiene. Es decir, que hay pisos que a lo mejor son más grandes, pero que si tiene menos elementos, si por ejemplo hay un piso más grande que otro, pero no tienen ni toldo ni aire acondicionado, pues paga menos, ¿no?, en ese concepto. Mi pregunta es si es legal repercutir en cada piso esos gastos, ya que esos elementos particulares ya existían y es necesidad de la comunidad desmontarlo para la obra. No tengo claro si es legal eso o que la comunidad pague todo y cobre a cada vecino por cuota de participación de cada vivienda que marca catastro. Y luego el reparto de subvenciones entiendo que tiene que ser proporcional al dinero abonado.
Rafael pregunta varias cosas, sí, pero vamos, empezando por la más, digamos, densa que pensaba al principio. lo de los toldos, el aire, el coste de desmontar y montarlo. Eso. Claro, eso es normal, además eso es muy habitual en todas las comunidades, sobre todo grandes y demás, donde hay que desmontar esos elementos. En principio, si no hubiera acuerdo expreso, la norma y la legislación establece que esos elementos son particulares y por lo tanto solo aquel que los tenga es el que los va a pagar, es decir, el quitarlo. Otra cosa es el acuerdo que haya tomado la comunidad respecto a si eso lo va a hacer cada uno de los vecinos que tenga que retirar y luego reponer el suyo, que pasa también en muchos casos, o que lo haga la comunidad, que es el acuerdo que han tomado en este caso, y se repercuta a la persona adecuada. Este sistema es más cómodo para la comunidad porque no tiene que esperar que el vecino que está de viaje, el vecino que no los quiere, no, es que yo no quiero la obra y yo con esto a mí no me tocan y no sé cuánto, que es muy normal. Entonces, muchas veces las comunidades toman esta calle de en medio y dicen que el tema es perfectamente legal, vamos, y por supuesto, claro que como estos elementos son individuales, porque claro, si no, el siguiente paso sería, oiga, se me ha estropeado el aire acondicionado, que me lo arregle la comunidad, porque está fuera, colgado por la ventana. No tiene sentido. Eso es perfectamente legal y en ese sentido y no hay ninguna pega que se pueda establecer. Yo veo que de hecho yo lo he hecho así en algunas juntas de propietarios, se ha acordado así, se ha planteado que es la fórmula más lógica para que se atendieran, digamos, una obra diligentemente, porque la misma empresa está desmontando, haciendo la obra y volviendo a montar, etcétera, etcétera. También, ¿no? Claro, y probablemente luego la formación es mejor, porque cada uno lo ha hecho un poco, cuando lo ha colocado, este se lo ha puesto así, esto así, los cables van por aquí, el tema, y luego al final va ahí todo muy regular, ¿no? Claro. Carmela nos plantea la siguiente. Nos citaron en una reunión para cambiar los bajantes. Dieron dos opciones. La primera era enterrando los bajantes de Uralita y crear unos nuevos de PVC. Y el segundo y más costoso era retirar la Uralita. Para el segundo nos comentaron paleta y empresa. ¿Esto qué es paleta? Paleta es un albañil dicho en Cataluña. Ah, vale. Pues debe ser entonces una mujer catalana que vive aquí. En Aragón creo que también se dice. Paleta y empresa especializada en la retirada de Uralita, que tenemos que abandonar el bloque unos días. ¿Es legal? ¿Las familias que no tienen dónde ir también lo tienen que abandonar? ¿Quién se hace responsable de lo que pueda ocurrir en dicho bloque si queda vacío? De entrada, en la eliminación del fibrocemento, de la Uralita, que lo marca el tema, es un elemento de riesgo y por lo tanto existe una legislación específica de cómo hacer las cosas. Añade una cosa, dice, no todos los vecinos estamos conformes con dicho presupuesto. ¿Podemos impugnar la Junta? Por empezar por el final, la impugnación de los acuerdos de una Junta se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, pero es temerario si no tiene razón, solamente cuando el acuerdo del tema conculca gravemente los intereses de esa persona o lo hace discriminatorio respecto a terceros, o por supuesto la ley, pero si no es el caso no va a ningún lado. Si la Junta lo ha tomado por mayoría el acuerdo, bien. Pero luego, en cuanto al acuerdo en sí, el tema de la Uralita, si esa han considerado que es la mejor, porque por la razón que sea, tendrán que establecer un programa de trabajo que incluya esa seguridad del edificio, etcétera. Pues si lo han considerado que es necesaria esa evacuación del edificio. Ellos, los técnicos de la empresa especializada, son los que habrán determinado que no puede ser de otra manera porque conllevará un riesgo, entiendo. Claro, el resto... manipular la Uralita creo que... Claro, la eliminación de la Uralita tiene que hacerse con un traje especializado, con unos contenedores... Es cancerígeno. Claro, el polvo Uralita se absorbe, cuando no la Uralita en sí, el polvo cuando se machaca, se rompe para eliminarlo y tal. Y claro, esas personas, pues, es más, como bien dices, es bastante costoso, porque lo hacen empresas especializadas. Luego tienen que además a un cementerio especial del fibrocemento, que hay poco en Andalucía, etcétera, que tiene un coste muy especial. Ya digo, y además luego hay que hacer una limpieza, aspiración, tal. Por eso dirá, seguramente habrá una enorme cantidad de bajantes de Uralita en ese edificio y habrán dicho de evacuar durante un tiempo cerrado y tal. Pues probablemente las viviendas estarán cerradas porque los bajantes estos siempre son exteriores. El problema que hay es que ese proyecto inicial tiene que incluir pues los vigilantes de seguridad durante los días que vaya a durar ese tema y por lo tanto no es simplemente que aquí vengan unos señores y vengan, váyanse ustedes del tema. Incluso el coste de dónde van a estar personas, pues hay personas que tienen su madre que vive aquí al lado, hay señores que la única familia son ellos y que están aquí y que tendrán que buscarle una solución de habitabilidad, donde, oígame usted, esto va a durar una semana, pues si en una semana usted un hotel o lo que sea, y eso el coste total deberá incluir esos gastos que son aparentemente son ajenos, pero no son ajenos, por supuesto, son vinculados a la obra. Por supuesto, si no hace falta que sea Uralita, muchas veces la obra hace inhabitable una vivienda por culpa de los bajantes de la comunidad, una inundación y tal, pues a esa persona hay que pagar un hotel. Pues Alejandro, nos hemos quedado sin tiempo para más, lo hemos aprovechado al máximo, pero eso sí, que nos vemos aproximadamente en un mes. Cuando creáis oportuna. Para seguir resolviendo más dudas de nuestros espectadores, como siempre, muy interesante. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nos marchamos ya y lo vamos a hacer con una recomendación para hoy mismo, para hoy miércoles, porque ya sabéis que cada día en este magazine, en Málaga TV, de lunes a viernes, nos gusta
pues recordaros alguna puntualizar alguna recomendación de los canales que tenéis a vuestra disposición en la red de canales de PTV Telecom. Hoy la recomendación nos viene de TNT con el estreno de la tercera temporada de FBI. Los nuevos casos de FBI llegan a TNT con esta tercera temporada de esta serie de Dick Wolf, creador de la franquicia Chicago y Ley y Orden. Los agentes Bell y Zidane, interpretados por Missy Peregrine y Ziki Zaki, siguen al frente de los casos más complicados del FBI de Nueva York. ¿Qué nuevas y complejas tramas pondrán en jaque a la Gran Manzana en esta nueva entrega? Pues mañana jueves 10 de diciembre a las 10:05 de la noche tenemos el estreno en TNT de la tercera temporada de FBI. Os dejamos con este tráiler, con esta promo y hasta mañana. Nueva temporada, estreno el jueves 10 de diciembre en TNT.